Hola familia, buenos días, bienvenidos una vez más. 7 de marzo y contando, estamos ya a días de prácticamente cumplir un año de transmisiones virtuales y como sabes seguiremos así por algún tiempito más, pero el 27 de marzo, primeramente Dios, sábado 27, nos vemos por acá a las 7 de la noche. No olvides tomar muy en cuenta las instrucciones que se están dando a lo largo de estas semanas. Vamos a continuar con el capítulo 6, estamos ya en la recta final de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a pedir la dirección de Dios para yo hablar y para tú también al escuchar tener de parte de Dios discernimiento y entendimiento espiritual para recibir la palabra de hoy. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor, por darnos la vida, por concedernos una oportunidad más, Señor, de seguir adelante. Gracias porque si nos has permitido salir adelante de estas condiciones, Señor, adversas que hemos vivido el último año, es porque seguramente algún propósito tienes con nosotros y a través nuestro. Encomendamos a ti nuestra vida y pedimos tu dirección en todo momento y en cada aspecto de nuestra vida. Que esta mañana, Señor, tu palabra caiga en un corazón disponible y dispuesto para escuchar, atender y poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es la restauración y el amor fraternal. Vamos a considerar Gálatas capítulo 6, versos del 1 al 5. Vamos a hacer la lectura de los 5 versículos de una y luego regresamos para ver algunos detalles. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Antes de entrar en el tema, quiero de alguna manera retomar lo que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 1, pero particularmente en el capítulo 5 en cuanto al amor como el cumplimiento de la ley. Ahí en el capítulo 5, en el verso 14, leímos hace un par de semanas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo es, desde la perspectiva neotestamentaria y obviamente desde la perspectiva cristiana, es el amor al prójimo. Jesús en alguna ocasión nos relata el capítulo 22 de Mateo y el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, tuvo un encuentro con algunos escribas y fariseos y le preguntaron cuál era el mandamiento más importante o más grande de toda la ley. Y Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y añadió: en esto se resume toda la ley y los profetas. El entero de la Escritura, el entero de las Escrituras, tienen de alguna manera su resumen, es como decir un sumario, es decir, una forma sencilla en la que se puede expresar el cumplimiento y el resumen de todos y cada uno de los mandamientos de la ley en el amor al prójimo. En el capítulo que acabamos de leer, en el verso 2, también el apóstol Pablo le llama al amor la ley de Cristo. Santiago en su epístola también lo define como la ley real. Ahí Santiago habla de que amar al prójimo es la ley real. Así que, desde esta perspectiva y dando seguimiento a lo que se desarrolla a través de la carta a los Gálatas, amar al prójimo es cumplir la ley. Cumplir en el sentido de cumplir la esencia de la ley. No significa que el amor sustituye o sustituyó en su momento al desarrollo de la ley de Moisés, pero es el resumen. Así como leímos anteriormente también,
en Romanos, ¿no? Capítulo 13. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Todo esto en una sentencia solamente se cumple. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la semana anterior también, en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu y cómo estos se oponen para que no hagamos lo que queremos, el fruto del Espíritu se evidencia a través del amor. Vimos que dentro de todas las facetas a través de las cuales el fruto del Espíritu se manifiesta, el primero de ellos es el amor. Así que quiero pensar que en esta lógica de pensamiento que el apóstol Pablo viene desarrollando, diciéndonos que el cumplimiento de la ley es el amor y que para romper con este ciclo de satisfacer los deseos de la carne es necesario andar en el Espíritu y que el fruto del Espíritu es en primer lugar el amor, nos trae en el capítulo 6 a la reflexión de cuán necesaria, importante e imprescindible es la necesidad de restaurar a las personas que han caído en alguna situación espiritual, digamos, desafortunada. Vamos al verso 1 y vamos a dividir estos 5 versículos en 2 secciones. Y la primera es la restauración como una evidencia de la vida en el Espíritu. En el verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por mucho tiempo hemos creído que esta encomienda que el apóstol Pablo da de restaurar a aquel que es sorprendido en alguna falta, alude de alguna manera a alguien que es tomado con las manos en la masa. Es decir, cuando el apóstol dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, si le caíste en la jugada, si lo agarraste en la movida, bueno, restáuralo. Esta no es, a pesar de que varias traducciones de la Biblia así lo interpretan, no es, creo, y pues obviamente porque no es sencillo para los traductores del griego al español o a cualquier idioma, a veces encontrar el sentido apropiado de lo que el autor quiso decir. Pero creo, y esto iría en concordancia con el resto de la Escritura, que cuando el apóstol Pablo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, no está hablándole al cuerpo de la iglesia en el sentido de sorprender a alguien, como te lo mencioné, sino que la persona misma es sorprendida, él mismo se sorprende, él mismo se encuentra en un momento de bancarrota espiritual. Te lo pongo de otra manera. Es cuando por un descuido, por una negligencia, por un no vivir, como leímos en el capítulo anterior, bajo la dirección del Espíritu, una persona se encuentra a sí misma, es decir, no es la lupa de los hermanos que andan buscando las fallas o los errores en el que es sorprendido en alguna falta, sino la persona se sorprende a sí misma en una situación espiritual complicada, ya sea eventual, es decir, fue una situación fortuita en la que cayó en un acto pecaminoso, o porque se encuentra ya de tiempo en un estado de pecaminosidad al que gradualmente fue cayendo. ¿Por qué creo que esa es la interpretación correcta? Digo, no soy el único que lo ve de esa manera. Hay más de un comentario que lo ve así. O sea, hermanos, si alguno es sorprendido a sí mismo en alguna falta, y entonces después llama a los demás, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Por qué la dinámica tendría que funcionar de esa manera? Porque por experiencia, te lo digo, es muy difícil, y digo no por experiencia porque quizás lo he visto de cerca, sino porque a lo largo de los años he observado que es muy difícil que una persona a la que se le sorprende en una situación de pecaminosidad, en la que estaba cómoda y plácidamente viviendo, se le pueda restaurar. Si lo interpretamos así,
honestamente es muy difícil, porque la persona pues, se le sorprendió, se le cayó, se le cayó el teatro, se le cayó lo que venía haciendo, y entonces pues es expuesto a una situación quizás vergonzosa, y entonces pues ahora hay que restaurarle. Digo, no se excluye tampoco una situación así, pero lo que el pasaje creo que quiere decir es que una persona tuvo un punto en el que reflexionó, en el que entendió y comprendió que esa actitud, que esa condición de pecado le está llevando a una situación cada vez más complicada, y entonces él necesita ser restaurado, y por supuesto que se le debe restaurar. Repito, no se excluye a aquel a quien pues simplemente se le sorprende, literalmente se le sorprende, pero no creo que la invitación sea aquí a que cada uno de nosotros estemos buscando quién es sorprendido en alguna falta. Pero bueno, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Fíjate que la pregunta aquí es, ¿quiénes son los espirituales? Pablo está invitando a este grupo de hermanos que son espirituales a restaurarle. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, los descritos en el capítulo 5. Anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ya se habló de eso en su momento. Pero fíjate que es interesante que no está apelando solamente a aquellos que tienen una posición o alguna función particular dentro del cuerpo de Cristo. Está diciendo que todos y cada uno de los que formamos parte de una congregación y que somos espirituales, tenemos una responsabilidad para con aquel que es sorprendido a sí mismo en una falta y que levanta la manita y que pide ayuda. Créeme lo que, y quizás ha sido tu caso, son de verdad innumerables, incontables las historias o las experiencias de personas que algún día levantaron la mano, que pidieron ayuda y que en lugar de encontrar una mano amiga o encontrar un hombro sobre el cual apoyarse, encontraron crítica, encontraron menosprecio. No es fácil la restauración, en ningún sentido. A veces no es fácil ni para el que extiende la mano, y a veces tampoco es fácil para quien necesita la ayuda. Yo creo que el tema de hoy es mucho más profundo de lo que podremos revisar aquí en estos 35 minutos, 40 minutos. Pero Pablo llama a todos los espirituales a cerrar filas y a extender la mano a aquel que lo necesita. El detalle aquí es que cuando llama a los espirituales, esto de alguna manera hace excluyente la labor de la restauración y la hace incluyente. La hace incluyente porque obviamente nos invita a todos. No importa si eres el pastor, no importa qué función desarrolles en la iglesia. Si eres una persona espiritual, no necesitarías a veces ni siquiera estar capacitado para restaurar a una persona en cuanto a saber cómo proceder, porque eres espiritual y porque tienes la dirección del Espíritu, y eso es más que suficiente. Es más que suficiente, de verdad. Seguramente habrá situaciones en las que se necesite la ayuda de un profesional, pero la dirección del Espíritu es suficiente. Por eso es incluyente. Tú que eres espiritual puedes restaurar. Y luego el mismo verso también nos dice no solamente quiénes son los que deben restaurar al que cae, sino también cómo hacerlo. Y dice ahí en el verso 1, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Bueno, aquí restaurar entendemos todos que es volver al estado original. Es decir, la responsabilidad que tenemos sobre aquel que cae es traerlo de vuelta a la comunión, al punto ideal en el que esta persona estuvo antes o estuvo en algún momento en su relación con Dios. Yo creo que todos, de verdad, quiero suponer que todos hemos tenido algún momento en nuestra vida en la que nuestra relación, nuestra comunión con Dios se vio
mermada, ya sea por una condición pecaminosa o ya simplemente por el descuido de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios, porque eso también es una falta delante de Dios. O sea, el ser sorprendido en una falta, espero que no lo estés solamente asociando con esos pecados a veces que son muy evidentes o muy graves. Una persona que recae espiritualmente puede ser alguien que simplemente se enfría en su condición de hijo de Dios. Se aleja, y no porque quizás esté en una mundanalidad extrema, no, simplemente se alejó, se enfrió, y es una persona que necesita ser restaurada. Y cuando dice es sorprendido, vuelvo otra vez como al principio, se sorprendió a sí mismo en cómo llegué a este punto. En Efesios, por ejemplo, el mensaje a esta iglesia, ahí en Apocalipsis capítulo 2, dice: tengo contra ti, le dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. Ese era su pecado, esa era su falta. Entonces la iglesia, cuando el Señor le revela que esa ha sido su falta, a pesar de que es una iglesia que sirve, que hace un montón de cosas, pero ha caído en un pecado grave, abandonó su comunión con Dios, es una persona que es, por revelación del Señor, sorprendida a sí misma en cómo llegué a este punto. Y esa persona necesita volver, o sea, ser puesta de nuevo en armonía y en comunión con Dios. Y llama entonces el apóstol Pablo, dice: todos ustedes que son espirituales, restáurenle, vuélvanlo a su estado original. Dice: pero háganlo con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál sería el espíritu o la actitud de mansedumbre de un espiritual ante alguien que cayó? Fíjate, la mansedumbre aquí abraza dos conceptos y los integra. Y uno es la firmeza y otro es la gentileza. Es decir, la restauración tiene que ser equilibrada. ¿La firmeza en qué sentido? En el sentido de que no puede ser ligero de, bueno, bro, pues échale ganas, pues vas a poder, etcétera, etcétera. Tienes que ser firme. Con una persona que necesita ser restaurada, tienes que ser firme, tienes que hablarle voy a usar mi código postal, la mera neta, la realidad, lo que lo llevó a esa situación, etcétera. Ese es hablar con firmeza, pero también tienes que integrar la gentileza. Esa es la mansedumbre. Que por un lado le peles bien la piña, como dicen allá en mi pueblo, pero por otro que también le abraces. Que le digas: bro, si se puede, ánimo, que ores con él, que ores por él. Dice: hazlo así, tú que eres espiritual. Si no eres espiritual, si tú andas en la carne, pues ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego, no? Los dos se caerán en el mismo hoyo. Es más, el que no es espiritual, ese necesita ser restaurado para pronto. Pero entonces háganlo con espíritu de mansedumbre. Y fíjate, luego añade al final del verso 1, considerándote a ti mismo, o sea, que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo no es pues estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. No es el sentido de lo que Pablo quiere transmitirnos, sino lo que quiere decir es que la experiencia que tú estás observando, tú que eres espiritual, la experiencia que estás observando en el otro, de cómo su proceso o la situación en la que se enredó lo llevó a esta bancarrota espiritual, sea para ti mismo una advertencia, que sea una lección de vida para ti mismo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú, por tu descuido, por no atender, por no observar, por no experimentar en cabeza ajena, como decía mi mamá, vengas a ser sujeto de la misma situación. Sería desaprovechar la oportunidad que tienes de ver de cerca en la experiencia de otro y aprender de ello. Por eso es considérate a ti mismo. No lo veas y no lo interpretes como una amenaza de Pablo. Hazlo con espíritu de mansedumbre porque tú también, O sea, no. Aprendamos la lección. Yo te lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de platicar con alguien que está en alguna situación espiritual difícil, siempre pienso, de verdad, te lo digo delante de Dios, siempre pienso, tengo que aprender de ello. Tengo que aprender de todo lo que oigo, es como una lección para mí mismo, ¿no? Y de verdad que se aprende mucho.
Se aprende mucho porque entendemos que todos estamos sujetos a la misma condición, ¿no? Humana de fragilidad, de vulnerabilidad, de debilidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que plantea el apóstol Pablo acá en el verso 1. Ahora, en el verso 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cumplimos la ley de Cristo, la ley real, la ley del Espíritu, la cumplimos cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros. ¿Qué sería lo opuesto? Y quizás lo opuesto nos ayude a ilustrar mejor lo que este verso quiere decir, aunque obviamente es muy claro. Digo, no necesitaría quizás tanta explicación lo que significa sobrelleva los unos las cargas de los otros, pero verlo desde la perspectiva contraria nos puede dar un poquito más de luz. Y sería ser indiferentes ante una situación en otra persona en cuanto a su vida espiritual, es decir, recayó o cayó en una condición pecaminosa o se enfrió, lo que sea, y que yo sea indiferente a ello y que me preocupe solamente por mi vida espiritual, por mi relación con Dios, por cómo estoy yo, y me desentienda de lo que otro puede vivir o de lo que otro puede estar pasando. Tenemos que entender que este sentido de solidaridad y de ayudarnos los unos a los otros lo tenemos que tener tatuado en el alma, porque desafortunadamente, y es algo que pues siempre me deja pensando, la iglesia cristiana o nosotros los cristianos a veces somos muy crueles, muchas veces somos muy crueles con aquel que cae en una situación espiritual así difícil. Somos muy crueles. Es como cuando los niños, cuando son chiquitos, ¿no? En la primaria, en el kinder, son muy crueles a veces cuando se burlan de otro, o sea, usan de crueldad con todo, no miden hasta dónde pueden llegar. Y obviamente pues también igual en secundaria, en preparatoria, pero yo he observado eso, los niños a veces son crueles, ¿no? Y inocentemente crueles. No quiero decir que nosotros somos inocentemente crueles, no. Somos conscientemente muy, muy nocivos, muy dañinos con aquel que cae. Caemos nosotros mismos en conductas de las que vamos ahorita a hablar más adelante, que de verdad hunden a la persona que está herida, que está lastimada, la hunden todavía un poquito más. Y en lugar de nosotros extender la mano para sacarlo de ahí, nos volvemos tan juiciosos, criticamos, juzgamos, hablamos mal de. Los hombres estamos estudiando Santiago, y Santiago dice, no murmuren los unos de los otros. Y cuando habla de murmurar, quiere decir, no hablen mal los unos de los otros. Cumplan la ley real, ¿no? Ámense los unos a los otros, sosténganse los unos a los otros. Y es el mensaje que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, ¿eh? Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Es una obligación, es una responsabilidad que todo creyente tiene para con el de al lado. Pero lo olvidamos. Muchas veces lo hemos olvidado y hemos atropellado al que cayó, todavía le pasamos encima. Y Dios nos guarde, ¿eh? Dios nos guarde de verdad de hacer eso. Dice sobrelleven, compartan la carga los unos de los otros. ¿Cuál sería la carga que una persona que cae en una situación pecaminosa puede llevar? Y yo consideré cuatro que pueden de alguna manera encerrar la carga que una persona que se extravía, que se pierde, que se daña, puede vivir. Y una es su relación con Dios. O sea, lo primero que se enfría, lo primero que se rompe en una persona que cae en pecado es su relación con Dios. No porque Dios rompa con él, sino que el mismo peso de la condenación sobre sí mismo hace que se aleje de Dios. Otra es la condición moral, son estos sentimientos de culpa que pesan sobre las espaldas de aquel que sabe que ofendió a Dios y a veces no pueden salir de ello. O sea, quisieran revertir el tiempo, quisieran poder perdonarse a sí mismos. A veces saben que Dios ya les perdonó, pero les cuesta trabajo perdonarse a sí mismos por lo que hicieron. Y nosotros, bueno, ok,
cualquiera que es espiritual, tendría que llevar esa carga, compartir esa carga con la persona que lo está viviendo. Otra es la dificultad para vencer lo que le está esclavizando. Si no fue una situación, un evento único, sino que ya es una condición de pecado a la cual ya se enredó y no puede salir, ahí es sobrellevar sus cargas, también es acompañarle. Y la última es la dificultad que a veces tienen para resarcir el daño. Ya dañaron, porque quizás su condición pecaminosa no solamente fue contra sí mismo, sino que ofendió a otros, y es lo que le lleva a la situación en la que está, y no sabe cómo resarcir el daño. Una de las cosas, y yo te lo platico pues, como pastor, que más se me dificulta en cuanto a la restauración de una persona, es cuando la persona no encuentra el camino de regreso a Dios. Eso cómo me pesa de verdad, porque he tenido más de una experiencia así, tratando, pues obviamente bajo la dirección del Espíritu, pero muchas veces en mi propia desesperación de qué le digo, qué le aconsejo para que pueda reencontrarse con Dios. Y para muchos de ellos es tan difícil porque simplemente dicen, quiero, pero ya no sé el camino de regreso. Tenemos que estar ahí con ellos. Sobrelleven los unos, dice, las cargas de los otros, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. De esa manera cumplirán la ley de Cristo. Vamos al punto número 2, la segunda mitad. Y aquí el tema es 2 actitudes que estorban la restauración. El verso 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La primera actitud que nos estorba para poder restaurar a alguien que ha caído es el autoengaño. Cuando dice aquí el apóstol Pablo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿qué quiere decir con el que se cree ser algo? No está hablando o no está definiendo una función o una posición dentro del cuerpo de Cristo. Lo que está haciendo es definiendo una falsa espiritualidad o una espiritualidad, digamos, descuidada, una espiritualidad débil. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Por qué? Porque atrás dijo, ustedes que son espirituales, restáurenle. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, porque el que cree que es espiritual y que puede ayudar a otro, porque el Espíritu de Dios le guía y le mueve y le capacita para hacerlo, pero no es así, es decir, porque como te decía hace un momento, porque quizás la misma persona está viviendo también en pecado, se está engañando a sí mismo. En Lucas capítulo 6, versículo 39 al 42, Jesús habló de esto de la siguiente manera, el verso 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, fíjate el verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ese es el autoengaño. Cuando pretendes ayudar a alguien, pero tú mismo no puedes salir adelante. Y es interesante cada vez que refiero esta sección de Lucas, que Jesús no está diciendo que no debemos ayudar al hermano que tiene una paja en el ojo. Porque de hecho así concluye, al final dice, primero saca la viga que está en el tuyo para que entonces puedas ayudar a tu hermano y sacar la paja de su ojo. Es decir, es necesario ayudarle al otro, pero antes de hacerlo, debo considerarme a mí mismo. Debo entender que estoy trabajando conmigo mismo para poder ayudar.
De otra manera, esto se vuelve una actitud, o sea, este autoengaño se vuelve una actitud que me va a estorbar total y absolutamente para poder extender la mano y restaurar al que cae. Regresando allá a Gálatas, la otra actitud, ya estamos llegando casi al final, y esto que me encontré acá se me hizo demasiado interesante, y es esta otra actitud, ahí te va, epicaricacia. ¿Qué es la epicaricacia? ¿Y por qué la epicaricacia? Bueno, uno, que esta epicaricacia es un término griego común que no tiene como tal una traducción al español en una sola palabra. Es decir, sí se puede definir qué es, y es complacerse maliciosamente con el apuro o con el mal de otra persona. Fíjate, en alemán, y es creo que de las pocas lenguas que pueden resumir epicaricacia en su idioma, en alemán es Schadenfreude, y es alegría por el daño. Pero en español, pues no se puede resumir el gozo o la alegría o la satisfacción que te da cuando otro cae, no se puede definir en una palabra. Y de verdad que estuve buscando y no hay una palabra que encierre, pero bueno, por lo menos sí entendemos el concepto o la idea. La epicaricacia, fíjate aquí, está descrita en el verso 4 de esta manera. Y entonces dice el apóstol Pablo, dice, así que cada uno someta a sí mismo su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjate, y creo que este es el obstáculo más grande. Hablamos del autoengaño, ¿no?, como una actitud que estorba la restauración, pero creo que el más dañino es esta alegría por el daño en otro, porque es más común de lo que te imaginas. Por una razón, porque cuando una persona cae, y esto es el pan de cada día, cuando alguien, y si no cae precisamente en un pecado, cuando hablas de los defectos, de la poca espiritualidad de otro, de sus errores, de sus desaciertos, en estas pláticas que a veces tenemos entre hermanos, y cuando estamos comiendo hermano, porque literalmente comemos hermano, comemos pastor, comemos ministerios, cuando lo hacemos, y yo te invito a que busques, ¿verdad?, ahí en internet, el Schadenfreude o epicaricacia, y todas las implicaciones en la mente de una persona, es porque te está generando, cuando hablas de las debilidades de otros, o de la pecaminosidad de otros, estás de alguna manera alimentando. Si tienes baja autoestima, esto me pareció súper interesante, si tú tienes baja autoestima, estás de alguna manera gozándote porque no eres el único, vamos, porque quizás esa persona la tenías en tal concepto y de repente cae y entonces te sientes bien, internamente te genera una satisfacción. Pero también leía que al que tiene una autoestima fuerte o una alta autoestima, también esta epicaricacia le genera fortaleza, es decir, fortalece aún más lo que él considera son en su vida, en su mente, en su ser, áreas fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hablamos de lo que a otro le ha pasado, hablamos del infortunio espiritual de nuestros hermanos, pero estamos a través de su falla, estamos elevando nuestra espiritualidad. Nos sentimos bien. Yo te invito de verdad que no te cierres ahorita y que digas, ay no, yo jamás he hecho algo así. Bueno, te reto a que la próxima vez que platiques con alguien o con algunos de un tercero, un hermano en la fe,
que está en una situación espiritual como tú quieras, decadente, porque es un necio, porque no quiere salir de su condición de pecado, lo que sea. Reflexiona y analízate tú mismo y verás si no, cada vez que hablas de esa persona, te está fortaleciendo interiormente. Pero eso es nocivo, eso es muy nocivo, porque este sentimiento de satisfacción por la caída de otro, lo único que está demostrando es una falta de amor, la carencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque una persona espiritual, regresando casi al principio, ¿verdad?, a la demanda de que los que son espirituales restauren con un espíritu de mansedumbre, el que es espiritual y el que ama a su hermano, cuando su hermano cae en una situación de pecaminosidad, de alejamiento, de enfriamiento, de lo que tú quieras, en lugar de gozarse, se duele, lamenta en su corazón que su hermano, a quien ama, se esté alejando de Dios. Quiero cerrar esto poniéndote un ejemplo. Si ese hermano en la fe, que ha caído, que se enfrió, etc., fuera tu hijo, o fuera tu padre, o tu madre, o tu esposo, o tu esposa, alguien cercano a ti, alguien a quien tú amas, ¿cómo hablarías de él? ¿Cómo te referirías con otras personas acerca de su condición? ¿Te das cuenta? Porque le amas, te dolería y harías todo lo posible por extenderle la mano y por sacarlo adelante. A veces no es así con nuestros hermanos en la fe. Bueno, el punto aquí es que la restauración está íntimamente ligada al fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Así que no pretendo hoy decirte que dejes de sentir esas sensaciones o esas emociones de satisfacción cuando una persona peca, porque pues sería de oquis, ¿no? Porque finalmente si lo sientes y punto. La cura para todo esto es, regresando al capítulo 5, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo en nosotros produzca su fruto. Su fruto es, número 1, amor. Y muchos de los otros que revisamos la semana pasada, que tienen que ver con estas relaciones interpersonales, nos capaciten entonces y nos pongan en el plano ideal para poder extender la mano a quien lo necesita en el momento adecuado. Termino con esto. Cuando dice el verso 4, cada uno someta a prueba su propia obra. Antes de que te sientas satisfecho por lo que tú has hecho en base al fracaso del otro, somete a prueba tu propia obra para que entonces tengas de qué jactarte o de qué gloriarte solo respecto de ti mismo. Es decir, que si quieres sentirte bien por causa de que tu vida espiritual está funcionando como un motor bien afinado, es por causa de que te evalúas a ti mismo, reflexionas en ti mismo y no en otros. No uses el fracaso de otros como un escalón para subir, porque lo único que hace es llevarte más abajo, porque solamente demuestra que el amor de Dios no está fluyendo a través de ti o a través de mí, porque dice el verso 5, cada uno llevará su propia carga. Y esto no es obviamente una contradicción con el verso 2 cuando nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Lo que dice es que tú eres responsable de tu propia carga y eres corresponsable por la carga de los demás. Te animo de verdad a que aterrices esto en tu corazón y no olvides, seguramente a tu alrededor hay más de uno hoy
Hoy sobre todo, después de un año de no congregarnos, hay más de uno que está quizás con el corazón apenas tratando de sobrevivir en su vida espiritual. No le juzgues, no digas, ay, pues eso le pasa por no orar, por no leer la Biblia, por no congregarse, por no conectarse en Zoom. No importa, simplemente extiende la mano y busca restaurar, traerlo de nuevo a la comunión. Esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, si es que nos consideramos personas espirituales. Familia, Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia, pronto nos podremos ver otra vez, será un gusto y un placer estar juntos otra vez acá en el auditorio. Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo, bendiciones. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Ser sorprendido en una falta es agarrar al hermano con las manos en la masa. Los espirituales son todos aquellos a través de los cuales el Espíritu produce su fruto. El espíritu de mansedumbre con el cual se debe de restaurar a una persona define una actitud tanto de firmeza como de gentileza. Cumplimos la ley de Cristo cuando nos disponemos a sobrellevar la carga de otro. La epicaricacia define el dolor por el mal ajeno.